Ahora vamos a ver cómo se construyen los espectros de respuesta no lineal. Como mencionábamos anteriormente, esos espectros es lo siguiente, es el desplazamiento relativo máximo para diferentes niveles de ductilidad, con el terremoto fijo y el nivel de amortiguamiento fijo. Entonces, lo que está variando para que tengamos diferentes niveles de ductilidad es el desplazamiento de fluencia. O sea, en otras palabras, usted hace el desplazamiento de fluencia, vamos a ver cómo se construye en el próximo slide, pero usted lo que hace es que varía el desplazamiento de fluencia y a medida de que usted varíe el desplazamiento de fluencia, la respuesta va a incrementar o a reducir, lo que va a hacer que ese factor, que la ordenada se incrementa o disminuya. Esas curvas, de nuevo, son para niveles de ductilidad constante. Ese sí es el espectro de desplazamiento relativo o desplazamiento espectral. Y se puede también graficar el desplazamiento de fluencia en función del periodo en lugar del desplazamiento máximo. O sea, simplemente despejando de esta ecuación de aquí, el desplazamiento de fluencia es el máximo desplazamiento entre el factor de ductilidad. Entonces, de esa manera, lo que se obtienen son estas curvas de aquí. Entonces, ¿cómo se construyen esos espectros? Entonces, de la siguiente manera. Entonces, primero, fija el registro del terremoto en uno que tenga las condiciones o características similares a las esperadas en el terreno o sitio de interés. O sea, la idea es que usted debe buscar, no es una tarea trivial, es muy difícil en realidad, encontrar un lugar que tenga las condiciones de fallas cercanas al sitio, similares, tipos de suelo similar, por ejemplo, y con condiciones geológicas similares. Entonces, basado en eso, usted tiene que encontrar un sitio que tenga características similares a las del lugar en que usted está interesado en analizar y que también hayan fallas y registros de terremotos que hayan ocurrido en esa región. Entonces, basado en eso, usted puede seleccionar un registro con ciertas características en cuanto al contenido de frecuencia, duración y amplitud. Hay ciertos métodos que no vamos a discutir en la clase porque están fuera del alcance, que se basan en aplicación de probabilidad estadística para generar terremotos ficticios que tengan cierto contenido de frecuencia que uno desea. Eh, por, Porque eso requiere mucho material, está un poco fuera del alcance de la clase, pero también se puede hacer eso. Una alternativa a buscar registros medidos es generar los registros de manera ficticia, digamos. El segundo paso es que usted fija la razón de amortiguamiento, generalmente entre 2 y 10%, y tomando puede ser 2, 5, 7%, etcétera. Entonces, el registro del terremoto y el nivel de amortiguamiento de la estructura están fijos. Entonces, lo que vamos ahora es que se va a variar el periodo de la estructura y se va a calcular el esfuerzo de fluencia para diferentes niveles de ductilidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero, por ejemplo, usted fija el periodo de la estructura. Digamos un periodo de un segundo. Eso le da ese punto que está ahí. Tiene una estructura con un periodo de un segundo. Entonces, para el terremoto fijo y el amortiguamiento fijo, lo que usted va a buscar de manera iterativa, el desplazamiento de fluencia que genera un nivel de ductilidad dado. Por ejemplo, si usted tiene un nivel de ductilidad de un valor, eso le da un desplazamiento, perdón, usted tiene un nivel de fluencia, digamos, eso le da un nivel de ductilidad. A medida que el desplazamiento de fluencia disminuya, la respuesta va a aumentar, ¿verdad? Y si la respuesta aumenta, entonces el factor de ductilidad también aumenta. Entonces lo que usted tiene que buscar es un factor de ductilidad, perdón, un nivel de fluencia tal que el factor de utilidad sea uno que usted quiere pegar. Por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos que usted fija el nivel de utilidad en 2. Entonces, usted va a iterar el desplazamiento de fluencia y va a calcular la respuesta para diferentes desplazamientos de fluencia. Para cada uno de esos, usted va a calcular el factor de utilidad hasta que el factor de utilidad les dé 2. Entonces, ese es el factor de fluencia para un factor de utilidad de 2. Y eso les va a dar ese punto de ahí. Te repite eso para diferentes niveles de ductilidad. O sea, para cada nivel de ductilidad, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo,
para cada nivel de ductilidad, usted va a hacer una iteración en la cual usted varía el desplazamiento de fluencia de manera que el factor de ductilidad sea el nivel dado. Entonces, usted va a repetir ese paso para diferentes niveles de ductilidad y después va a repetir el paso 4 y 5 para diferentes periodos de vibración y eso le va a dar diferentes puntos en esta curva. Entonces, después lo que usted grafica es el periodo versus el desplazamiento máximo o el periodo versus el factor de ductilidad. Entonces, para eso, de nuevo, usted necesita esencialmente como una especie de for loop, o sea, un comando que itere de manera que el factor de ductilidad les dé el factor de fluencia, perdón, el desplazamiento de fluencia les dé un nivel de ductilidad dado. De esa manera usted obtiene esas curvas. Entonces, la idea es la siguiente. En el diseño por capacidad, usted tiene una estructura con un periodo fijo. Digamos, de nuevo, en este caso tengo un ejemplo aquí, 0.5 segundos. Esa estructura tiene ese periodo de ahí, 0.5 segundos. Entonces, lo que usted quiere encontrar es cuál es el desplazamiento de fluencia que debe de tener la estructura de manera que al aplicar el terremoto de diseño, su nivel de ductilidad sea un nivel dado. Voy a repetir eso un poco al paso. Usted tiene una estructura que usted tiene un periodo de vibración basado en su masa y su rigidez. Usted tiene un nivel de ductilidad dado de acuerdo al nivel de estructura, al tipo de sistema estructural y eso. Entonces, para fines de diseño, la idea es lo siguiente. Usted tiene un nivel de utilidad meta, digamos un factor de utilidad de 5, y una estructura con un periodo de 0.5 segundos. Lo que usted quiere buscar es cuál es el desplazamiento de fluencia y la fuerza de fluencia que debe de tener esa estructura, de manera que cuando usted aplique el terremoto de diseño, el factor de utilidad les dé 5. Esa es la idea de diseño por capacidad. Se llama diseño por capacidad, ¿por qué? Porque una vez usted encuentra el desplazamiento de fluencia, ese desplazamiento Y, usted multiplica eso por la rigidez y eso les da la fuerza de fluencia. Entonces, lo que usted va a hacer es lo siguiente, usted va a diseñar la estructura de manera que la estructura fluya para una fuerza de fluencia Fy, que es la rigidez por el desplazamiento de fluencia que viene de este espectro. Entonces, esa es la idea del diseño por capacidad. De nuevo, por capacidad porque se basa en esa fuerza de ahí, en la fuerza de fluencia. O sea, usted está diseñando, cuando usted diseña la estructura, usted la diseña de manera que fluya en un valor dado. Y ese valor dado está dado por ese Fy. Lo que se hace en diseño es lo siguiente. Queremos, para fines de diseño, por ejemplo, usando los métodos lineales, lo que queremos, o sea, lo que se estila es que ese punto de ahí se basa en un análisis no lineal, ¿verdad? O sea, ustedes se acuerdan que para obtener ese espectro no lineal, usted tuvo que hacer un análisis no lineal. Lo que hace el código es lo siguiente, ellos te dicen, bueno, yo no quiero que se tenga que hacer un análisis no lineal para cada estructura. Entonces lo que ellos dicen es, vamos a reducir, vamos a buscar un factor que relacione este espectro, que es el que queremos, con un factor de utilidad de 5, con el espectro lineal, o sea, con un factor de utilidad de 1. El espectro lineal justo influencia. Entonces, ese factor que relaciona ese punto con ese punto es lo que nos da el RD. O sea, en otra palabra, el RD nos da el factor que amplifica o disminuye ese espectro con ductilidad de 5 de manera que nos dé un espectro elástico. Entonces, la idea que usted va a diseñar para el espectro elástico, de manera que cuando se aplica una carga o el registro de diseño, el desplazamiento va a ser ese desplazamiento de ahí. Tiene que pensar un poco sobre eso, o sea, de cuál es la idea. O sea, la idea es, de nuevo, que usted quiere que su estructura, cuando usted aplique el registro de diseño, les dé una ductilidad de 5. Lo que este espectro les dice es, mira, para que tenga una ductilidad de 5, el desplazamiento de fluencia tiene que ser un valor dado. Por ejemplo, ese valor de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar un valor de fluencia tal
que cuando hacemos un análisis lineal sea equivalente a ese desplazamiento cuando usted hace el análisis no lineal. Vamos a hablar de eso con un poco más de detalle en el foro, porque es un poco más difícil así en la clase virtual. Esto es mío, por cierto, ahora me acabo de dar cuenta, están al revés. Esos factores de utilidad, ese debe ser 1, ese es 2, 5. O sea, mientras más pequeño es el desplazamiento de fluencia, mayor es el factor de utilidad. O sea, si se fijan de esta ecuación de aquí, el desplazamiento, el factor de utilidad es inversamente proporcional al de fluencia. O sea que tengo que arreglar ese gráfico de ahí. Ese factor debe ser 1, 2 y 5. El último tema de este capítulo es el siguiente. Tiene que ver con registros de terremotos que sean compatibles con espectros de diseños. Para un análisis no lineal, historia a tiempo, sabemos que si vamos a un análisis no lineal, necesitamos un registro de un terremoto, ¿verdad? ¿Qué pasa? El análisis no lineal se utiliza principalmente en diseño por desempeño y en evaluación de la vulnerabilidad estructural. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué pasa? Para hacer ese tipo de análisis, un análisis no lineal, historia a tiempo, necesitamos un registro del terremoto. Pero lo que ocurre generalmente es que los registros que tenemos son de otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, un registro que fue medido en California, digamos, o en México. Entonces, hay una forma, la idea es buscar una forma de cómo escalar o modificar esos registros para que el espectro de ese terremoto coincida con el espectro de diseño del sitio que usted está analizando. O sea que la idea es encontrar registros cuyo espectro de respuesta se parezca al espectro de diseño del sitio en que usted va a diseñar, porque el espectro de diseño del sitio ya toma en cuenta el hecho de la diferente falla que está en cerca de la localidad, el tipo de suelo y ese tipo de cosas. Alternativamente, eso está fuera del alcance de la clase, se pueden generar registros artificiales, como mencionaba anteriormente, usando métodos probabilísticos. Entonces, ¿cuál es la idea de registros compatibles con espectro de diseño? Usted tiene, por ejemplo, un registro como este que se ve aquí, digamos que fue medido, qué sé yo, en California. O es un registro obtenido en un lugar con características similares, digamos, al sitio de interés, pero que no corresponde a un terremoto fuerte. O sea, ese fue un terremoto, por ejemplo, un registro pequeño de un terremoto suave, digamos. Y ese registro tiene cierto espectro. Digamos que el espectro es ese espectro que se ve en líneas punteadas. La idea, este espectro se ve un poco extraño porque está en escala logarítmica, pero eso es simplemente un espectro de pseudoaceleración espectral. Espectro de pseudoaceleración espectral. Entonces la idea es que es escalar ese registro de manera que el espectro del registro escalado coincida lo mejor posible con el espectro de diseño. O sea, el espectro que te ve ahí en línea punteada es el espectro de diseño, es el espectro del código, digamos, del código de diseño. Y la línea negra, que no es punteada, es el espectro inelástico del registro original, pero que es multiplicado por un factor de escala. O sea, este registro que se ve aquí es ese registro, pero amplificado por un factor. Este factor se encuentra simplemente de manera iterativa, hasta que el espectro del terremoto modificado coincida lo mejor posible con el espectro de diseño. Entonces, la idea es la siguiente, que para una estructura dada, con una fuerza de fluencia dada, usted tiene una estructura, usted tiene su fuerza de fluencia o desplazamiento de fluencia, usted quiere escalar el registro de manera que cuando usted calcula el espectro inelástico de ese terremoto, coincida lo mejor posible con el espectro de diseño sin reducir por el factor de utilidad, porque acuérdense que el espectro sin reducir es el que involucra la respuesta inelástica. Entonces por eso tiene que ser al espectro sin reducir.
Entonces, esa es la idea. Modificar los registros originales de manera que su espectro se parezca lo mejor posible al espectro de diseño. Vamos a abundar un poco más sobre este tema en el próximo foro y lo vamos a utilizar para la segunda tarea.